Ahí llegó René. Hola. Los uní al tiro mejor. Aquí estamos. Esperemos que suene un poquito más de gente. Bueno, y saluda a los que se han ido conectando. Bueno, Ahí no. Damos 34. Para los y las que se van uniendo al live, me presento, yo soy Carolina San Martín, periodista del medio Codex Verde, y bueno, darles la bienvenida a esta actividad en conjunto con la Fundación Glaciares Chilenas, en donde vamos a hablar de una variedad de temas, pero lo principal es la falta de protección que existe hacia los y las defensoras del medio ambiente. También vamos a hablar un poco de leyes enfocadas a la Fundación, en sí a los glaciares chilenos, y vamos a cerrar con un tema que creemos relevante tomar en cuenta, que es la aprobación del proyecto minero Los Bronces. Pero nuestro tema principal es la protección a los ambientalistas chilenos. Así que eso, bienvenidos y buenas noches. Hola, buenas noches, Carolina, ¿cómo estás? buenas noches, René por acá, de la Fundación Glaciares Chilenos. Muy Hola, contentos por estar acá. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Codex Verde. Gracias a ustedes por ser partícipes de esta instancia. Bueno, un saludo ahí a los que se han ido uniendo, se han unido más personas. Bienvenidos y buenas noches. Vamos a dar un poco de contexto con datos. Pensando con que según el informe anual de la ONG Global Witness, publicado en septiembre del 2022, América Latina es la región más peligrosa para los y las defensoras del medio ambiente. De hecho, en 2021 hubieron 200 asesinados frente a un récord de 227 en 2020, con ataques ocurridos en el contexto de una gama más amplia de amenazas contra los ambientalistas que son atacados por gobiernos, empresas y otros actores no estatales, según señala este mismo reporte. Si bien México, Colombia, Brasil y Honduras son los países con un mayor porcentaje de supuestamente suicidios, Chile no está ajeno a esta situación con muertes recientes de activistas medioambientales en situaciones que no están bien esclarecidas y de lo cual hablaremos más adelante. Y bueno, en este desafortunado escenario, Mindy, una plataforma digital líder en psicología online del país, en conjunto con las organizaciones glaciares chilenas, nativos y ojos de mar, lanzaron Reserva Activistas, una campaña de concientización sobre la protección de la vida de los activistas. Esta tiene como objetivo descartar la teoría del suicidio, demostrando clínicamente a través de terapias psicológicas que los ambientalistas no tienen rasgo de tendencia suicida. Está una iniciativa nunca activista en Chile o el país y que regala 500 sesiones a todos los activistas del país que protejan el medio ambiente y también quieran proteger sus vidas. Entonces, que en esta instancia tenemos el agrado de conversar con Felipe Espinosa, director ejecutivo y fundador de Glaciares Chilenos, y René Hernández, abogado ambientalista y director de Glaciares Chilenos, fundación que forma parte de este original proyecto. Así que, bueno, para comenzar, chicos, ¿nos pueden explicar de qué trata más específicamente esta campaña y qué se debe hacer para tener una de estas terapias? Sí, bueno, buenas noches acá, Felipe Espinosa. Perdón. Como bien cuentas, en el mundo y principalmente en América Latina, se da mucho, lamentablemente, este tema de que hay personas que aparecen fallecidas en extrañas circunstancias. Lamentablemente Chile no es la excepción. Y por eso que nace, digamos, esta campaña que, la, que la lleva Chey y Mendy, en el cual en el fondo lo que buscan es dar acceso
a, a una evaluación psicológica a los activistas mentales. Esto porque, bueno, todos sabemos que acá en Chile el tema de la salud mental es difícil de acceso, por lo tanto ellos lo que hacen es facilitarte una plataforma para que te puedas evaluar y ellos certifican, porque ellos claramente son los profesionales en este ámbito de la salud mental, certifican de que tú, por ejemplo, no tienes ningún tipo de ideación suicida. Esto es súper importante igual porque estos casos extraños de gente que han asesinado, en verdad, de la noche a la mañana presentan, pasa esto. Ellos claramente, por ejemplo, no hay insinuaciones, por ejemplo, porque claro, una ideación suicida usualmente se va manifestando en el tiempo y, y a estas personas no les pasa eso, no tienen este tipo de comportamiento y por lo tanto todos sus cercanos, su círculo cercano eh, se, se ve aparte de impactado, sorprendido por este tipo de cosas porque no se identifican como personas con el rasgo suicida. Entonces lo que hace esta campaña es facilitar este acceso, por ejemplo, a este certificado para que podamos identificar personas que puedan estar en riesgo, por ejemplo, y que tengan un certificado en caso de que, por ejemplo, pase algo. Porque, bueno, acá ya ha pasado que hay personas que han aparecido en estas circunstancias, muertas en extrañas circunstancias, y siempre lo más fácil es decir, suicidio. Pero con este certificado, en el fondo, validamos que se tiene que hacer algo más, porque esa persona no tenía esa intención. Eso, en el fondo, es lo que busca esta campaña. Bueno, y en su comunicado dijeron que algunos activistas de las organizaciones creadoras del proyecto ya se sometieron a psicólogos con Mindy. ¿Cómo fue este proceso? ¿Podemos tener algún tipo de avance sobre los resultados? Sí, efectivamente ya hay activistas que realizaron esta evaluación que hace Mindy, eh, pero ellos, bueno, este proceso igual es privado, obviamente, porque es un tema de salud mental, igual hay un tema, un resguardo ahí de lo que se hace, de lo que se conversa, por ejemplo. Y ellos entregan, por ejemplo, un certificado al final que es bastante general en ese sentido. O sea, dice, obviamente, el tema de que no tiene situaciones suicidas, pero además va, por ejemplo, con una pequeña descripción de lo que fue la terapia, de los puntos tratados, entre otras cosas. Obviamente, mira, ya sé que hay varias personas que ya se han sometido a este tema, a esta evaluación. Por ejemplo, bueno, en la fundación nosotros estuvo Constanza, que es la otra directora, ella ya se evaluó. De hecho, yo ya terminé la evaluación para durante estos días, por ejemplo, me van a hacer llegar este certificado, porque claro, nosotros igual estamos ahí, somos parte de la campaña, eh, y obviamente estamos dentro de este grupo de sesiones y de organizaciones que comenzaron esta campaña. Pero como te decía, se está avanzando, hay varias personas ya con el certificado, y a medida que pasa el tiempo, la idea es que se vayan sumando otras organizaciones eh, para tener esta reserva, en el fondo, que habla la campaña de defensores ambientales que no tienen obligaciones suicidas en caso de que el día de mañana algo les pueda suceder. Ya, hablando un poco más a futuro, cuando se tengan los resultados de las terapias, a los distintos activistas que se quieran unir, ¿qué es lo que prosigue con todo esto? Mira, lo que percibe, como te comentaba hace un momento, es que obviamente hay ¿cómo se llama? Un grupo de sesiones que están facilitando los especialistas de Mindy. Creo que solo comentaste eran 500 sesiones que se tienen que repartir, obviamente, entre todos los activistas que quieran sumarse a esta campaña. Bueno, es súper importante, obviamente, manifestar este tipo de cosas, obviamente, en redes sociales, en todos los lugares al que podamos llegar, indicando cosas de que, por ejemplo, la salud mental de las personas que están en luchas medioambientales no está comprometida. Entonces, como te decía, es
importante que más personas se sumen y así tener una reserva de mayor personas para evitar que en el futuro algo les pueda pasar. En el fondo lo que, bueno, lamentablemente este proyecto no puede como evitar que a alguien le pase algo, porque alguien con malas intenciones lamentablemente puede llegar igual en cualquier momento. Lo importante aquí es que se entienda que los defensores ambientales están siendo perseguidos en algunos sectores, en algunas localidades sobre todo, y que son hostigados, por ejemplo, por hacer defensa de la naturaleza contra empresas privadas o en otros países quizás empresas estatales. Entonces eso es súper importante dejarlo manifestado. Sí, bueno, si bien el objetivo de esto sale de la necesidad, como tú dices, de demostrar que los ambientalistas no tienen rasgo de tendencia suicida, para los presentes les contamos algunos casos a nivel nacional. Uno de estos, y de hecho creo que el más famoso, fue el de Macarena Valdés, defensora ambiental mapuche fallecida en 2016 y cuya muerte, la cual fue rápidamente desestimada por la justicia chilena. En un principio fue hablada como suicidio, pero que luego, tras una segunda autopsia que fue realizada por la misma familia de manera independiente, arrojó que en su muerte habían intervenido terceras personas. Y bueno, con circunstancias parecidas, Alejandro Castro, dirigente medioambiental de Quintero, luego de haber asistido a una marcha en Valparaíso, donde participaron otros habitantes de la zona en medio de un conflicto medioambiental contra contaminación empresarial, su cuerpo fue encontrado y estimado como suicidio. Pero así como pasó con Macarena Valdés, luego se encontró que también hubieron terceras personas involucradas. Y bueno, esto y muchos otros casos de asesinatos ambientalistas se han dado en Chile a lo largo de la historia y los cuales necesitan ser urgentemente tomados en cuenta, tanto por la justicia de las víctimas como también una forma de dar cuenta de que esto está pasando, de abrir los ojos y que ahora ya, o demostrar que ahora ya necesita protección, ya que actualmente no hay ninguna ley que los proteja directamente. Bueno, efectivamente ahí el tema de el asesinato de Macarena fue bien mediático y lamentable. Eh, Lamentablemente han habido vicios, por ejemplo, por ejemplo, la autopsia. O sea, llegar al punto de que, por ejemplo, el servicio médico legal desestime, por ejemplo, ciertas cosas y que se tenga que ir a solicitar una autopsia de forma particular, ya habla muy mal de la institucionalidad que tenemos. Y que la justicia obviamente se desentienda también es muy problemático. Así que lamentable las situaciones que han ocurrido acá en el país y a nivel global, obviamente, de todos los defensores ambientales que han sido asesinados. Bueno, René, no sé si quieres Sí, hablar de... sí, bueno, como nos decía Carolina, la región latinoamericana, bueno, para nadie es eh, para nadie es oculto que Latinoamérica es visto por el resto del mundo como una zona para extraer recursos naturales. Es una zona de inmensa naturaleza, de bosques, de ríos, de montañas, y justamente debajo de toda esta naturaleza se encuentran los productos, los recursos que necesitan los demás países, que necesitan en realidad la economía mundial. Junto con esta naturaleza también viven sus habitantes originales, y se generan estos conflictos donde, por ejemplo, en el caso de Macarena Valdés, lo que se buscaba con la inundación del río, por acá lo tengo, era el río, espérenme un segundo, el río Tranguil, tenía que inundar dos cementerios de las comunidades mapuches que habían ahí. Esta, esta oposición que prestó la familia de Macarena Valdés, ya que su marido había sido designado por las comunidades mapuches como un defensor del lugar,
había generado esta fama dentro de la empresa que estaba interviniendo en la zona y ella recibió amenazas de muerte. Luego llega a su casa el segundo hijo que ella tenía y observa a su mamá que está muerta junto con el otro niño, el más pequeño que tenía. Entonces, eh, esta, estos casos de muerte de personas están directamente ligados con los conflictos socioambientales y con lo que ocurre en toda la región y que tiene que ver con un problema mucho más grande, que tiene que ver con los ojos que tiene el resto del mundo, las empresas del resto del mundo en Latinoamérica. Tú comentabas que ocurrían casos en Colombia, también ocurren en Centroamérica, también ocurren casos. También acá en Chile tenemos los casos de las hermanas Quintremán, donde me parece que el año 2014, año 2013, muere una de las hermanas, que es Nicolasa Quintremán. Ella aparece flotando en el lago, un lago artificial, que se generó con la inundación del lago Ralco, de la represa, perdón, del lago, del río Biobío, que fue la represa Ralco. Entonces, esto es una situación que viene a amedrentar, a callar a las personas que comienzan a generar esta lucha ambiental. Viene a generar miedo, porque estas muertes son simbólicas. Estas muertes que son violentas siempre, vienen a divulgarse dentro de los demás personas que están en las causas ambientales y vienen a producir un miedo, vienen a acallar tanto a las comunidades como a sus dirigentes. Tiene muchas aristas las muertes de estas personas, tiene muchas repercusiones, no solamente la muerte que ocurre o la extracción de un individuo dentro de una familia, sino que también todas las repercusiones que tiene dentro de la sociedad. Llama la atención también que los medios de comunicación oficiales, los canales de televisión, los grandes holdings de información que existen aquí en Chile, no le dan la adecuada visibilidad a este tipo de incidentes. Este tipo de incidentes son aplastados por otro tipo de noticias. No tienen la correcta divulgación. A propósito de la muerte de Macarena Valdés, yo les quería comentar de que hay un documental que se estrenó, me parece que el año pasado, se denomina La mataron por ser mapuche, ¿ya? Este documental ha sido expuesto en Europa, es del director chileno Carlos Morales. El pasado 22 de agosto fue expuesto. Yo no he tenido el gusto de verlo, pero los convido a ustedes acá, los que estamos acá presentes, bueno, y los que nos están escuchando, a ver este documental que tiene que ver con esto, con la lucha ambiental. Bueno, en realidad con todo esto ya dicho, y ya lo hemos repetido antes, que se necesita urgentemente una ley que proteja a estas personas. Y lo más cercano a esto del Acuerdo Escazú, que se originó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Y bueno, para quienes no nos escuchan y no saben con claridad qué significa esto, René nos puede explicar qué incluye este tratado, por qué es importante y cuál es su estado actual en Chile. Bueno, es que, como tú mencionabas, Carolina, es un tratado internacional que se fue generando a nivel regional, a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Lo que persiguió este tratado era suplir, estandarizar las distintas legislaciones ambientales que habían dentro de la región, con el objeto que los habitantes de los distintos países que componen la región latinoamericana tuvieran más o menos similares acceso a la justicia, visibilidad de
los casos de conflictos socioambientales, también hay una estandarización de la participación ciudadana en los conflictos que se puedan generar en la instalación de faenas o en la apertura de obras dentro de los determinados territorios. Y a propósito de lo que nos convoca esta noche, también lo que busca es una adecuada defensa contra, o sea, una adecuada defensa a favor de los luchadores ambientales. Estas normas del Tratado Internacional, al ser aceptados e incorporados por las naciones, por los países, vienen a ser parte de la legislación de cada país. Por lo tanto, el día de mañana, cuando ocurren estos desafortunados hechos dentro de los países, los habitantes pueden ocupar estas normas, emplear estas normas a su favor. Ese es el objeto final de un tratado internacional. Afortunadamente Chile logró, bajo la administración de Gabriel Boric, hacer parte de este acuerdo e incorporarlo a nuestra legislación. Al respecto, yo les quería leer, nosotros acá en el sitio web de Fundaciones Glaciares tenemos un artículo, me parece que es del año 2020, donde explican bien simple y bien fácil qué es lo que es el Tratado Internacional, y destaca justamente esto, que es el artículo 9, no me lo sé de memoria, lo tengo acá, lo voy a leer. Determina disposiciones específicas, dice el artículo 9 del Tratado Internacional, para los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Ese es el objeto de protección del artículo 9 del Tratado de Escazú. Señala que están obligados los estados firmantes a garantizar un entorno seguro tanto a las personas naturales como a las organizaciones que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Además, tomar medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de derechos humanos ambientales, y cada Estado deberá tomar medidas tales como prevenir, investigar y sancionar ataques a los defensores de los derechos humanos ambientales en el ejercicio de los derechos contemplados en este acuerdo. Son normas que están dentro de este tratado y que se vienen a incorporar dentro de el compendio de normas que tiene cada país, y de esta manera se estandariza, se logra que toda la región tenga unas normas parecidas, lineales. Esa es la importancia de este tratado. Ya, muchas gracias ahí por explicar. Siguiendo con el tema de las leyes, pero ahora más enfocado a su fundación, es que en Chile se han propuesto varias leyes sobre glaciares, en donde muchas veces no se ha generado el consenso suficiente para que sean promulgadas. ¿Me puedes contar sobre el estado actual a nivel de leyes de los glaciares en el país? Bueno, acá en nuestro país ha ocurrido algo bien particular. Desde que se destapó la olla, desde que se lograron las comunidades de la región de Atacama hacer visible al resto del país lo que estaba ocurriendo a propósito de la operación de la minera Pascualama, donde se descubrió la destrucción de 3 glaciares, se puso dentro de la palestra política la necesidad de proteger nuestros glaciares. Desde entonces, desde el año 2005 aproximadamente, han existido 6 proyectos, de los cuales 5 han quedado archivados o se han sido fusionados a otros proyectos dentro del Congreso y después han quedado en el archivo. En este momento se está tramitando 2 proyectos, un proyecto propiamente tal, que va a ser, si es que algún día es ley, una ley propiamente tal. Y el otro es un artículo que viene a adicionar el Código de Aguas. Específicamente, el proyecto de ley de protección de glaciares tiene un avance, está en este momento dentro del Senado, en el Congreso, tiene un avance de cerca del 40%, estuvo cerca de 2 años dentro de la
Comisión de Minería y Energía, sale de ahí e ingresa a la Comisión de Medio Ambiente del Senado y está en este momento entrampado dentro de esta etapa, no ha pasado a la sala para ser votado, para luego pasar a la siguiente Cámara, que sería la Cámara de Diputadas y Diputados. En general, estos proyectos siempre han tenido la misma característica. Han sido unos proyectos de muy lento avance, en que han sido torpedeados por el Ejecutivo, por los presidentes de la República que hemos tenido, mediante sus ministros de minería y mediante todo el lobby que ejerce la minería, eh, generando verdaderos fantasmas. Por ejemplo, cuando estuvo la última vez en la Comisión de Minería, se hablaba de pérdidas de miles de puestos de trabajo a propósito del cierre o la merma del 40% de la producción de Codelco y de las grandes mineras que hay en Chile. Muchas veces se emplea la palabra en política de la campaña del miedo. Bueno, con los proyectos de ley de glaciares ha existido la verdadera campaña del miedo. Estos proyectos quedan siempre en lo mismo. Este ya lleva 4 años, desde el 2018. Si hacemos una proyección, tiene un avance un tercio, va a estar 12 años. Y ahí, y ahí vamos a tener recién una ley de glaciares. Mientras tanto, el cambio climático y la operación minera está en este momento afectando nuestros glaciares. A propósito, yo sé que lo vamos a tocar más adelante, por ejemplo, la aprobación del proyecto de la expansión de los bronces de Anglo American. Se siguen aprobando estos proyectos bajo la legislación actual. Hay múltiples publicaciones científicas que hablan de la afectación del black carbon, del hollín, sobre el albedo de los glaciares. Eh, es verdaderamente desolador el tema del proyecto de ley de glaciares, sin mencionar que este presidente, el presidente que tenemos actual, se comprometió a hacer una agenda ecológica, una agenda ambiental, y incluso bajo su administración el proyecto ha avanzado menos de lo que avanzaba bajo el gobierno de Piñera. Bueno, y como última pregunta, y siguiendo con lo que estabas hablando recién, para cerrar este live, el contexto con esta instancia de votación que se dio ayer lunes acerca del proyecto minero de los bronces, de hecho ahí comentaron alguien puso, Chile no aplica las leyes como se debería. Ejemplo de esto es la ampliación de la minera de los bronces. Así que, bueno, contexto para los que no estaban informados de esto, ayer el comité los aprobó de manera unánime la expansión del proyecto minero de los bronces de la compañía Anglo American, el cual se extendería a través de la cordillera de la región metropolitana por debajo del Santuario de la Naturaleza Hierba Loca, a 40 kilómetros de la capital y bajo glaciares blancos y de roca. Y bueno, ya no me hace falta en realidad preguntarle su posición acerca de esta situación, porque de hecho hasta ustedes subieron un post en la Fundación Glaciares Chilenos demostrando rechazo, pero sí darle un espacio para expresarse acerca de esta decisión tomada y que le cuenten a la gente más acerca de este proyecto, por qué fue un error aprobarlo y sobre los daños que este podría llegar a causar. Bueno, este proyecto, primero que todo hay que explicar que Anglo American lleva años extrayendo minerales muy cerca de Santiago, como tú decías, Carolina, 40 kilómetros de la ciudad de Santiago. Justamente en la cordillera, donde están los afluentes de agua que consumen cerca de 7 a 8 millones de habitantes en la ciudad de Santiago. Muy cerca de los glaciares, muy cerca, y este proyecto pretende extraer mineral debajo de los glaciares. Y algo muy parecido con lo que ocurre en el proyecto Alto Maipo, que los túneles se construyeron debajo de los glaciares allá en la cuenca del río Maipo. Además de eso, toda la faena minera, todo el
movimientos estériles, que son las rocas que desecha la minería, toda la construcción de caminos, toda la faena propiamente tal. Y además el uso de explosivos de la faena a tajo abierto que tienen ahí. Todo esto levanta verdaderas nubes de polvo. Esto no es difícil de encontrar dentro de los buscadores. Uno coloca nubes de polvo y aparecen muchos videos. Y además hay artículos científicos publicados sobre la afectación que produce el black carbon que viene, se deposita sobre los glaciares, acelera su proceso de derretimiento, y bueno, los termina transformando en glaciaretes hasta después simples manchones de hielo y destruirlo. En una situación, en un país, en una región además, en que todas las alarmas mundiales a nivel científico se han encendido en que vamos a ser y somos una de las zonas más afectadas por el cambio climático. Esto las organizaciones ambientales no son las que han inventado esto. Nosotros somos meros repetidores de que, por ejemplo, los informes que señalan el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, la UNESCO también lo señala cada cierto tiempo. Sumado a eso, las publicaciones científicas que se hacen periódicamente. Las últimas son me parece que mayo del año pasado, marzo, mayo del año pasado, pero estos vienen generándose del año 2014 incluso, sobre la afectación del albedo, la capacidad que tienen de reflejar la radiación solar, los glaciares, especialmente los glaciares blancos, que eran los que tú mencionabas, Carolina. Sí, no sé si Felipe quiere decir algo al respecto. Sí, bueno, en el comunicado que levantamos el día de la declaración que levantamos el día de ayer, manifestamos obviamente nuestro absoluto rechazo a la aprobación de este gobierno, y hay varios puntos que son bien complejos y bien complejos de entender, la verdad, porque lamentablemente esta decisión de aprobar esta expansión de esta manera es una decisión política. El SEA, que es el organismo técnico, encargado de evaluar este proyecto, lo rechazó. Entonces también se está dando una muy mala señal a nivel político y a nivel institucional de la forma que debería funcionar esto. Estamos ante una situación exactamente que no debería darse nunca, que es tener evidencia, por ejemplo, científica, que como comentaba René, hay estudios de que hablan de esta afectación, y esto se está ignorando por un tema político. Nosotros, entendemos entendemos que hay necesidad, por ejemplo, de generar trabajo, hay etcétera. La Fundación no está en contra de eso, pero sí estamos en contra de que se pasen a llevar este tipo de cosas, y que primen otros indicadores sobre, por ejemplo, la destrucción de la naturaleza. Acá estamos en un proyecto que incluso, bueno, nosotros en el equipo publicó un artículo que hablaba, por ejemplo, de que esta expansión de chimeneas, donde va a salir obviamente mucho material particulado, por ejemplo, el humo de los camiones que van a tener que circular dentro de esta mina subterránea, incluso y otro tipo, y el polvo obviamente el que se va a levantar, y este polvo ellos estimaban que no iba a afectar los glaciares, pero resulta que estaban ocupando una medición que no era para eso, era ¿cómo se llama? Una La norma norma suiza. sí, una norma que no está Sí. diseñada, y por lo tanto, como Claro, ni siquiera, sí, dale.
breve acotación, estaban empleando una norma suiza, señalando que en el país no había una norma al respecto. La norma suiza no es una norma que está hecha para glaciares, es una norma efectivamente del país, pero no es específica para glaciares. Exacto. Entonces, la emplearon señalando que en el país no había, desconociendo la norma chilena. Y eso estaba dentro del expediente que presentó Anglo American, y eso y otros ítems más, y son todos los argumentos que recomendó el Servicio de Evaluación Ambiental el rechazo del proyecto. Y bueno, esto fue el año pasado. El año pasado fue la RCA negativa que tuvo, resolución de calificación ambiental negativa que tuvo de parte del SEA esta expansión. Pero luego viene esta instancia política, que es un recurso administrativo que tiene la empresa, donde tienen la posibilidad de tener una reconsideración, pero desde el punto de vista político, y es aprobado. Esta instancia política incluso ha sido rechazada por distintos sectores. Yo me acuerdo que hasta el candidato presidencial Kast, en algún momento dentro de su programa, tenía esto presente, de que había una decisión política que podía revocar una decisión que había tomado un órgano técnico. Bueno, afortunadamente se espera que esta decisión sea revisada por los tribunales ambientales. Los tribunales ambientales, si bien es cierto, los tribunales en nuestro país de cierta forma tienen cierta influencia con el Congreso, pero se espera que sea una decisión ya volviendo a lo más específico, a la ciencia. Alguien ahí en los comentarios puso, actualmente Alto Maipo tiene problemas por efecto de que los túneles, ya que se encontraron con morrenas. También es un proyecto que pasa por debajo de glaciares. Ejemplo, Glaciar San Francisco pusieron. Claro. Sí, pasa un túnel por debajo de ese sector, y entiendo que dentro de estos túneles se encontraron con mucho, ¿cómo se llama?, afloramiento de aguas subterráneas que no estaban contempladas dentro. Entonces creo que está generando ahí un problema enorme este proyecto que lamentablemente se realizó, en verdad. O sea, la, la comunidad perdón, de Cajón del Maipo se propuso penalmente con este tema, y aparece un proyecto muerto, en verdad, que no ha generado, creo, una porquería de energía versus el costo de no sé cuántos cientos de millones de dólares que costó realizar. Entonces, esperemos que en verdad esta decisión del comité de ministros sea revocada. Yo creo que acá hay o sea, probablemente las organizaciones en general, las comunidades, etcétera, están todas alineadas en ese sentido en el rechazo a esta situación. Habla muy mal de muchas cosas, de los programas políticos, por ejemplo, del presidente, que se manifestaba como eh, un gobierno ecologista, y esta es una decisión que va directamente en contra de ese objetivo que se auto asignaron. Y es lamentable porque trunca, digamos, la confianza de las personas. O sea, alguien que votó porque quería algo más ecológico y se encuentra con esto, claramente se está viendo muy hay una pérdida de confianza, se da una desilusión frente a la autoridad. Entonces, eso puede generar obviamente mayores problemas para más adelante. Claro. Claro. Bueno, eso sería todo por ahora.
Muchas gracias, Oh, Felipe, por conversar con expertos acerca de una variedad de temas, pero sobre lo principal, que es sobre los activistas, esperemos que cada vez sea más conocida la situación por la que muchos activistas han pasado y siguen, y también que pronto se haga algo para proteger a las personas. Porque, bueno, como es el título de este live, los activistas protegen al medio ambiente, pero ¿quién los protege a ellos? Así que Chao. estaríamos cerrando. Repito, muchas gracias por ser parte de este live y por conversar con nosotros. muchas Muchas gracias a gracias. usted por la invitación para conversar con usted. Ya, chicos. Chao. Buenas noches. Chao, buenas noches.